Hay algunas preguntas que he visto por ahí, sin costes algunas para los que habían iniciado esa reclamación, y empezamos el plan que yo siempre he utilizado con éxito hasta ahora y toco madera, que es acudir al Parlamento Europeo y formalizar una queja con respecto a la Comisión Europea. Es decir, los abogados, ves pasando tú, los abogados que hace tiempo que ejercemos en Bruselas, sabemos, yo siempre, todos los temas que he ganado han sido siempre igual. En la Comisión hay una serie de juristas de varios países que no conocen muy bien el derecho, y lo digo así de claro, el derecho europeo. Una buena dotación económica para dotarse de abogados buenos. O sea, que pueden saber mucho mejor en un Parlamento Europeo qué es lo que está ocurriendo. Y lo que hice es dirigir en nombre de EPA una queja al Parlamento Europeo explicando que la Comisión no había hecho nada durante todo este tiempo, porque la Comisión es la que tiene que, al final, dictaminar que un Estado actúa mal y tiene que requerirle para que modifique la legislación. Bueno, pues esta petición, esta queja, ha sido admitida a trámite y se le ha requerido a la Comisión, que no le ha gustado nada, para que inicie un procedimiento de investigación a la Comisión. De alguna manera es una medida de corrección. Hemos tenido incluso una contestación de la Comisión en términos duros de que por qué apretábamos. No es que no apretábamos, es que si ustedes no aprietan este tema de los interinos de abuso de trabajadores temporales para la administración pública, pues no se llegaría a ninguna parte. Es un problema estructural muy serio de países miembros de la Unión Europea, no solo de España, de Grecia, de Portugal, de Italia y de Francia. Y el camino seguro cuando la Comisión no hace lo que tiene que hacer es acudir al Parlamento y el Parlamento requerirle a la Comisión por su inactividad para que empiece a hacer lo que no ha estado haciendo durante 9 años. Es más, no solo sobre lo que no ha hecho durante 9 años, que ha permitido el abuso de trabajadores en la función pública, el abuso temporal, sino que la nueva ley, que tampoco cumple, desde nuestro punto de vista, tampoco cumple con los requerimientos para solventar este problema. Por ello, la diapositiva que van a ver ahora, que es una contestación para Inés, no sé si es muy grande, ¿no? La comisión, en la que la Comisión dice que la ley que ha presentado el Gobierno, que no cierra el expediente y que la está investigando. Bien. El Parlamento actúa de la siguiente manera. Junto al Parlamento se presenta una petición de queja al Defensor del Pueblo para que emita el informe, y estas instituciones tienen, por supuesto,
potestad para ordenar a la Comisión lo que sea preciso, incluso potestad para acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahí lo que no puede hacer de ninguna de las maneras es la Comisión actuar con excusas de jurisprudencia de legitimación restrictiva, etcétera. Con lo cual, de momento, lo que les puedo decir es que la queja ha sido admitida a trámite con respecto a estos 9 años de inactividad. Se ha ordenado a la Comisión Europea y al Parlamento que investigue todo lo que ha ocurrido y posteriormente nosotros hemos presentado además una ampliación contra la nueva ley que por una serie de criterios técnicos y discriminatorios no cumple, ¿no? Con lo cual, nosotros esperamos que en un plazo razonable el Parlamento Europeo vuelva a admitir, esta vez ya, la queja contra la nueva ley, que yo entiendo que además seguridad absoluta es la muerte, pero yo estoy convencido de que va a ser admitida a trámite. No hay que confundir la ampliación de la queja con lo que han hecho algunos partidos políticos en España, que es el recurso ante el Tribunal Constitucional, que yo creo que tampoco es constitucional precisamente la ley, porque hace una serie de diferencias que atacan los derechos fundamentales, las garantías, la discriminación. Hay un recurso de inconstitucionalidad, creo que es el partido Vox el que lo ha presentado, pero eso no nos debe afectar porque nosotros, yo siempre he dicho que lo que es importante es que el Parlamento Europeo, el defensor del pueblo, haga los trámites que tenga que hacer frente a la Comisión, frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que ese problema que tienen ustedes de abuso llegue de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a solucionar el problema de ustedes, ¿no? Ahora cuando acabe mi intervención, precisamente Rodanti, que es una de mis abogados del despacho, les contará lo que está pasando en Grecia, que tiene un problema pero va más avanzada. Y en Grecia e Italia van más avanzadas el mismo problema que España. Y lo que están habiendo es resoluciones en cuestiones prejudiciales. Es alguien que tiene un procedimiento y que le pide al juez español nacional que antes de seguir con su procedimiento le pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que qué opina, qué piensa. Hay una historia en la que al principio el Tribunal de Justicia empieza a decir que los empleados temporales abusados por la Administración son indefinidos, con derecho a una indemnización. Y luego hay otra historia que es la reciente, que es la actual, que es donde está fallando actualmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera que ya que se sigue cometiendo abuso sobre los empleados temporales, la sanción contra el Estado español de considerarlos fijos, indefinidos y con derecho a indemnización no es un castigo suficiente y está abogando por la fijeza, que es lo que se lucha desde el despacho para que se pueda llegar a esta solución. Precisamente en la ampliación de la queja, con cierta, yo no lo llamaría picardía, pero sí con cierta inteligencia, se le repasa al Parlamento todas las resoluciones que vienen existiendo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se le dice que se le pone en bandeja. Lo que se viene a decir es que hasta ahora no ha servido de nada. Y como dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluso en cuestiones perjudiciales en España, la sanción más apropiada es la fijeza.
De tal manera que lo que actualmente, esto ya está en vía parlamentaria, está en los trámites ante el defensor del pueblo, y la comisión va a tener que actuar o sí. La prueba es que yo creo ha sido requerida la comisión para que inicie un procedimiento de investigación, y como decía antes, el Parlamento, desde luego, que tiene facultades para interponer una demanda ante el Tribunal de Justicia, en conjunto con el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es una figura muy diferente que la española. La española pues es una legislación muy especial. Yo creo que de un contenido político importante, cosa que no ocurre con el Defensor del Pueblo Europeo, porque es la institución más importante de todas las instituciones europeas, hasta el extremo que está previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que cuando ningún órgano cumple con su función, al final el que tiene que resolver es el Defensor del Pueblo. Por eso es la institución más importante. Bueno, con lo cual, ¿en qué situación están ustedes ahora? En situación que después de 9 años, gracias a EPA, se ha conseguido que se admita a trámite la investigación de realmente qué es lo que ha ocurrido. Además, no solo eso, sino que la Comisión Europea tampoco ha cerrado la investigación por el hecho de que España pretenda haber solucionado el problema con una nueva ley. Se está estudiando esa nueva ley y existe además la ampliación ya presentada ante el Parlamento por EPA para explicar que la nueva ley debe ser anulada porque no resuelve el problema del abuso temporal y de la fijeza. Básicamente, esto es lo que quiero que les quede en claro. El camino más efectivo ahora es Parlamento Europeo, Defensor del Pueblo, e ir actuando y al final o la Comisión decreta la infracción del Estado de España, incluso de la nueva ley y por supuesto de la anterior, y el Gobierno de España reacciona con una nueva legislación o con el reconocimiento de una serie de derechos. Nosotros entendemos que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está hablando de fijeza, pues tendría que seguir la vía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero en cualquier caso que el atropello que ustedes han sufrido tenga su justa reparación. Y una justa reparación, desde luego, para este despacho no es darles indefinidos y darles una indemnización. Va mucho más allá porque ustedes han perdido una serie de posibilidades de promoción en su propio trabajo, han vivido una situación de angustia. Se ha acreditado que ha habido una infracción de una institución de la Unión Europea. Eso es indefinible. Desde el año 1950 hay una doctrina que se llama Frankovic, Bonifacio, que establece que cuando un Estado miembro no respeta los derechos cuando infringe el derecho de la Unión Europea, tiene derecho a una indemnización por parte del Estado, en este caso España. Bien, con lo cual lo que esperamos es una resolución que anule la nueva ley. Abogamos porque esa nueva regulación sea reconocer la fijeza, que es lo que viene diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Estado español, pues cuando la Comisión Europea establece esa falta, esa infracción contra el derecho de la Unión Europea, una de dos: o el Estado español cumple o no cumple. Eso ha pasado, por ejemplo, con el modelo 720 de Hacienda, que la Comisión Europea le dijo a España que no era válido. Y Hacienda lo sigue practicando. Claro, eso motivó esa negativa de España a que la Comisión Europea demandase al Reino de España
y ahora hace poco ya ha salido la sentencia y Hacienda ya no puede aplicar ese modelo 720. Lo que ocurre es que yo entiendo que en su caso, si es a través de la comisión, una resolución negativa, dudo yo que el Reino de España se atreviese a no cumplirla, porque es un problema estructural muy grave que afecta a mucha más gente de la que se dice. Se habla de 800.000 y hay muchas cosas que no se tienen en cuenta. Hay cantidad de municipios pequeños con personal temporal, y hay gente que habla de 1.000.000 y cientos de miles. Bien, pues este es el camino que se ha seguido. Vamos por el buen camino. Se acepta la queja. Yo espero en la próxima reunión decirles que, y estoy convencido que se va a aceptar por el Parlamento la queja contra la nueva ley porque no cumple con la Directiva del 99, que es la que se ha vulnerado por abusar de la contratación temporal con los empleados de la administración pública, es decir, se ha abusado. Y lo que hay que hacer es ir por este camino, que es el correcto. Insisto, durante 9 años no se ha reaccionado y cuando EPA ha empezado a actuar, pues es cuando el gobierno, que tiene que, al ser parte del procedimiento, porque cuando se realiza una queja ante la Comisión Europea, se inicia una fase que es diálogo estructurado, en la que el Estado español es representado por la abogacía del Estado. Pues curiosamente, cuando EPA empieza a denunciar la mora, empiezan a haber esa ley, ese decreto ley, esas rectificaciones que van siendo paralelos a todas las quejas que nosotros vamos haciendo. Y al final ese decreto ley pues se plasma en una ley, en la última ley 2021 del 28 de diciembre, si mal no recuerdo, que es la que nosotros estamos convencidos que siguen sin solucionar el problema, y por eso hemos ampliado la queja y esperamos que la próxima, en un periodo X, que pueden ser 3 meses, por ejemplo, o quizás un poco antes o quizás un poco más tarde, y se inicien el Parlamento Europeo junto al Defensor del Pueblo inicie todos los trámites que sean necesarios para que decretar la infracción del Reino de España otra vez. A mí no me cabe duda de que la nueva ley por la que se convocan plazas con unos criterios muy particulares, que lo que da lugar a ceses, no es legal, ni constitucional, ni siquiera en España. Aquí yo creo personalmente que el Tribunal Constitucional Español tampoco va a pasar por esta ley por buena, pero lo que ocurre, y yo siempre he dicho, es que el órgano superior jerárquico en la resolución de todos estos litigios está en las instituciones europeas, y mucha gente de ustedes que llama al despacho y nos ha pedido que les representemos en España, le hemos dicho que no vale la pena, porque es que realmente la mayoría de los casos, con alguna honrosa excepción, se pierden, ¿no? Cosa que yo, por la experiencia que tengo en la Unión Europea, en la reforma económica, en planes de pesca, en otras muchas cosas que llegan, pues se han resuelto de una manera favorable. Bueno, pues ahora, Esther, tú o Conchi, vosotras que moderáis, si queréis pasamos a las preguntas, luego le diremos a Rolanti que explique cómo ha ido en Grecia, que tiene el mismo problema que España, y lo que vosotras digáis. Si queréis, vamos a las preguntas o el paso o lo que queráis. Sí, a ver, hemos tenido, como ya sabes, un problema como de conexión y parece que ya se ha solucionado por el feedback que estoy recibiendo de la gente. Paso a darle la voz a
aunque no se haya escuchado mucho la presentación, ya no vas a poder ver cuáles son los miembros de la Junta Directiva de EPA a través de la página web. Es verdad que está en construcción, pero ahí podéis recibir información que está colgada al respecto. Conchi, te paso la palabra y si quieres, pues empezamos con las preguntas. Si tú crees conveniente, hay algunas que debería, bueno, unas preguntas puede responder la asociación y otras las tiene que responder el despacho porque son de ámbito jurídico. Entonces, si te parece bien, vamos a poner todo en la pantalla, todo el conjunto, para que podamos responder cualquiera de nosotros. Si la pregunta es formulada para la asociación, si te parece bien, o si la pregunta es formulada para el equipo jurídico. ¿De acuerdo? No obstante, si quieres, de mientras, volver a repetir un poquito lo del inicio, porque es que no se te ha oído nada. Entonces estaría bien para los compañeros que te están viendo y escuchando, si quieres que comentes un poquito, lo haces un poquito más breve, que sabemos que se te da muy bien resumir. Y así pues haces una presentación un poquito más corta que la que habíamos preparado, ¿vale? Y luego ya pasamos a la rueda de las preguntas y ya pongo en imagen a todos los que están en esta conferencia. Gracias, Conchi. Muchas gracias, Esther. Bueno, eso, sentimos que haya habido esos tiempos al principio. Os explicaba el motivo de por qué hemos formado EPA como una asociación nacional con lobby en Bruselas. Esto supone ser entidad jurídica. Nos preguntaban algunos suscriptores, algunos EPAs, qué suponía ser, que podría hacer EPA como asociación, que no se haya hecho ya con las demandas o las actuaciones que hemos llevado hasta ahora. Al ser entidad jurídica podemos volver a hacer nuevas quejas representando a todos los socios. Eso sería una opción, aparte de las que ya hemos llevado hasta el momento y que van también con nombres y apellidos a título personal. ¿Y qué significa ser lobby en Bruselas? Pues es un sindicato europeo. Con esto nos trasladamos directamente nuestra acción a Bruselas mediante el contacto con europarlamentarios de otros países, y esto nos facilita que no tengamos que estar dependiendo de las instituciones españolas, porque hemos visto que hasta ahora no han sido para nada defensoras del derecho de los trabajadores públicos. Esos son los agentes sociales. Para muchos que no conocíamos cómo era el funcionamiento de la Unión, pensábamos también que el TJUE era el que obligaba a los Estados miembros al cumplimiento de las directivas. No es así. Es la Comisión Europea la obligada a velar por el cumplimiento de las directivas. Y estas directivas, además, son negociadas con los agentes sociales de los países de la Unión. Sabemos lo que ha pasado en nuestro caso, con lo cual no podemos defendiendo nuestro futuro a unos sindicatos que no nos están defendiendo. Esa sería la función de EPA. Esa es la función que tenemos ahora mismo centrados en el problema colectivo, que es el abuso de la temporalidad. Seguimos adelante con las acciones encaminadas a conseguir la fijeza, y en un futuro pues se podría evidentemente llevar otras acciones que comprendan a colectivos. No va a ser nunca cuestiones individuales. Alguna pregunta, por ejemplo, planteaba una cuestión muy personal y este no es el caso de EPA ni la contestación que pueda aportar el bufete. Aparte de eso, bueno, os vuelvo a presentar a la Junta Directiva, que somos 10 compañeros de toda España, todos somos temporales de la Administración y que llevamos años pues, emprendiendo acciones en nuestras comunidades autónomas a nivel nacional, con movilizaciones, reuniones con políticos, sindicatos, pero bueno, que nos ha llevado al punto en el que estamos.
Bueno, como conocéis ya a Esther, Esther Velasco López, que es de Madrid, que es la vicepresidenta, Beatriz Domínguez Jiménez y José Ignacio Sánchez García de Extremadura, Beatriz es secretaria y Nacho es tesorero, y una serie de vocales, Dolores Ferreiro Monteagudo de Galicia, Luz Martínez Garcés de Aragón, Antonio Navarro Vincio de Asturias, Elena Villalón Guerrero de Andalucía, Jesús Vega Pérez de Andalucía y Antoni Colom Guasp de las Islas Baleares, y yo, Conchi Rodríguez, que soy de Galicia y soy la presidenta. Os presenté ya al despacho porque tenemos especial interés en que conozcáis, algunos de vosotros habéis podido hablar directamente con parte del equipo jurídico que lleva nuestro caso, con don Juan Ignacio Navas, que son Inés de Areva, Sofía Rivas, Marta Dorado, y tenemos aquí también hoy presente a Rosanti, que es la abogada griega. Entonces, empezamos por las primeras preguntas. La primera pregunta que intentaba antes comentaros, la vamos a responder desde EPAS. Son aglutinadas varias. Varios preguntáis si se puede seguir participando en las acciones sin pertenecer a la asociación. Vale, sabéis que nosotros en este momento abrimos la afiliación a los EPAS, porque lo que se ha encargado, lo que realmente hemos encargado al bufete, la hoja de encargos, se ha realizado por completo. Pero don Juan Ignacio Navas ha decidido que implementará las acciones que se han llevado a cabo sin coste alguno, pero condicionado a que los socios se asocien, evidentemente, a EPA. Esto supone que nosotros tenemos que afrontar una serie de gastos que hasta ahora los hemos hecho desde nuestros propios bolsillos, pero es inviable seguir con la representación de tantísima gente y en Bruselas, pues sin un fondo económico. Con lo cual, para seguir en esas acciones, las acciones que se implementen a mayores, la gente que ya forma parte de EPA desde el mes de junio, que emprendimos esta trayectoria, hasta el 5 de enero, que ha sido cuando se ha puesto la segunda demanda ampliada ante el TJUE, esas acciones ya están cerradas. A partir de ahí, estos socios, para seguir con las acciones sin que esto les supusiera ningún coste. Nos preguntan también si tendrá el mismo coste para las personas de EPA que para el resto que quieran participar en la acción. A partir del 5 de enero, las acciones que se van a emprender nuevas con los nuevos adheridos van a tener, evidentemente, las mismas condiciones que tenemos los anteriores, con los precios actualizados, pero también pasando por afiliarse a EPA, y serán adheridos a todas las acciones previas, más las nuevas con las que empiecen ahora la trayectoria. ¿Y cómo se notificará la resolución por parte del Parlamento Europeo Defensor del Pueblo? Bueno, sabéis todos que tenemos la vía oficial de comunicados, que es el correo electrónico, epa.bruselas@gmail.com. Tenemos la página web de EPA, donde podéis encontrar toda la información, y un grupo privado de Telegram solamente para EPAs, que es donde también se cuelga inmediatamente toda la información que nos afecta. A partir de ahí seguimos con las preguntas, aunque don Juan Ignacio Navas ya ha contestado en general a prácticamente todo, pero para que se centre, que quienes habéis planteado vuestras cuestiones lo podéis tener independientemente. Entonces, la segunda pregunta es: si se consigue algo, ¿se conseguirá para todos los que han participado en las acciones o tendrá más ventajas el pertenecer a EPA? ¿Las reclamaciones son nominales con las peculiaridades de cada uno o como grupo? Nacho, gracias. ¿Nos puedes contestar? ¿Dónde? Ahora, vamos a ver, esta pregunta es muy común, y no solo el caso de EPA, sino en otras muchas acciones que llevamos en Bruselas. Pues digo, pues no. Es decir,
Evidentemente, el procedimiento que se inicia es un procedimiento de carácter disciplinario contra el Reino de España. No es una cuestión perjudicial que resuelve un procedimiento judicial de una persona, sino que tiene eficacia legislativa. Pero es un error pensar que beneficia a todos, porque la diferencia es abismal entre una persona que ha formado parte de un procedimiento ante la Unión Europea y una persona que no ha formado parte. Les voy a poner el ejemplo más concreto. De alguna manera, el que ha formado parte ya tiene reconocido ese derecho y ha sido parte, sería como ejecutar una sentencia que ya viene de Europa. El que no ha formado parte tendrá que demostrar y convencer al juez que hay una ley y que le es aplicable en su caso. Pero los que estén adheridos a estas acciones, vía instituciones europeas, se les resuelve y se les contesta y forman parte de ese colectivo, que son las que han accionado. O sea que esa idea de que vamos a hablar de una manera muy clara y muy llana, yo voy a pagar y al final los que no han pagado por hacer unas acciones se van a beneficiar de mi trabajo. Hombre, pues digo, no es exactamente así, ni es así, porque no es lo mismo decir que se ha accionado ante la Unión Europea, que se ha obtenido una resolución y que ha sido parte de ese procedimiento, que tener que apelar a una resolución que ha dictado la Unión Europea y que se aplique en su caso. Y el caso más claro que yo os puedo decir es el de la cláusula suelo, en la que yo intervine y en la que hay muchas sentencias contradictorias actualmente en España, o los gastos de hipoteca. Ahora, diferente es si, como ustedes han participado en el procedimiento y ya están incorporados al procedimiento europeo, con lo cual no es lo mismo. No, es decir, no tiene el mismo tratamiento, porque cuando la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina, el afectado tiene que ir a España a reclamar. No se reclama el dinero o que volver a un puesto fijo en la jurisdicción europea, se reclama en la jurisdicción española. Y cuando existe esa relación de gente que se ha adherido a esa petición, pues es muy fácil decir que se ha recurrido a las instituciones, que se ha obtenido esa resolución y el que no ha estado ahí pues tendrá que explicar que hay una nueva legislación y que se le aplique. Y ahí habrá un baremo y no hay nada más que ver el telediario para ver que las sentencias pues son muy variadas, ¿no? Es decir, quien ha actuado es palpable, es como un acto público notarial y lo único que pide al Estado español es que cumpla con lo que su superior jerárquico le ha indicado, cosa que no ocurre en aquellos que no hayan accionado. Luego hay otras preguntas sobre los procesos selectivos. Si hay algo que hacer en Bruselas para los procesos selectivos. Bueno, yo, igual que no solo he dicho, sino que me he negado a llevar procedimientos en España que me han pedido, incluso algún miembro de EPA, en el que yo le he dicho, mire, eso se aplica en España para perder el tiempo, el dinero y lo peor de todo, la ilusión. En principio, la Unión Europea no se mete en cuestiones de régimen local. Se puede hacer algo desde Europa. Desde Europa lo que podemos hacer es ir vigilando cada paso que da la Administración española para, en el momento en el que choque con alguna norma de la Unión Europea, pues denunciarlo ante el Parlamento Europeo. Los procesos selectivos, en principio, la Comisión le sería muy fácil decir que son procesos en los que son propios del Reino de España y que el Reino de España tiene autonomía. Entonces hay que esperar a ver esos procesos, cómo se van produciendo, cómo se van manejando, qué va ocurriendo y si podemos hacer alguna acción europea, la haremos.
aprovecho para decir que nosotros asesoramos que eso sí, que el cese es impune, ¿no? Incluso hay, en España hay un 50% a favor de que el cese sea válido y un 50% de tribunales que dudan, ya sea en la vía administrativa o en la vía laboral. Hay más preguntas, yo les leo las que, porque hay muchísimas, pero las más frecuentes. Hay una que es muy persistente, que dice que les pueden aplicar costas con las acciones que estamos llevando a cabo. Y categóricamente les digo que no, porque nosotros hemos dejado en manos de las instituciones europeas, del Parlamento, del Senado del Pueblo, de la Comisión Europea, el acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, no puede haber costas. No las hubo cuando hicieron una interpretación restrictiva de la legitimación y no las va a haber. Categóricamente les digo que no. Respecto al defensor del pueblo también se habla mucho y se nos pregunta la eficacia que tiene una resolución del defensor del pueblo, que es una figura mediadora independiente que intercede entre los ciudadanos europeos cuyos derechos han sido violados por la autoridad, no por un Estado miembro. Pues sí, pues aquí el defensor del pueblo reprocharía a la Comisión Europea el retraso, que lo va a hacer, de casi 15 años en cuanto a la administración que está haciendo la Comisión gracias a la acción de EPA, y que no ha resuelto hasta el día de hoy, y por eso en caso de resolución positiva del defensor del pueblo es la Comisión Europea la que estaría obligada a cumplir dicha resolución, no el Estado español. Es decir, la Comisión Europea tiene una responsabilidad. Nosotros en el despacho, por ejemplo, en el plan de pesca de toda la Unión Europea, que no han hecho bien el registro de hipotecia motriz de los buques, estamos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reclamándole cantidades millonarias de euros por culpa esta contractual, y la Comisión Europea evidentemente tiene una responsabilidad. Y durante todo este tiempo de más de una decena de un año no haber hecho nada, realmente es una barbaridad que se haya llegado a esta situación, y por supuesto que tendrá que correr con su responsabilidad. Más preguntas que son muy comunes. Dice, en caso de sentencia positiva, ¿se me quedaría en la plaza que esté o estaba ocupando en el momento en que se me dieron las sanciones? Bueno, pues vamos a ver. Lo lógico y lo esperable es que se les reconozca el derecho de permanecer en la plaza que se estaba ocupando antes. No me quiero mojar en cuanto al sentido literal de las sentencias, porque los tribunales pues tienen matices, etcétera, pero a lo que se va a luchar es a por eso. Más preguntas que se han hecho generales. ¿Qué pasa si la mayoría de los interinos se realiza en fraude de ley y que por parte del TJUE se certifica que no cumple la normativa europea? Bueno, pues da igual, que sea el 90, el 91, el 92, el 94, el 95 o el 99. Si las instituciones de la Unión Europea dictaminan que vulnera la Unión Europea, ninguna de las actuaciones que se hayan hecho por el Reino de España va a tener validez, porque va a declarar la nulidad de la actual ley. Luego hay más preguntas de los cesados, de qué posibilidades tienen de adquirir fijeza a través de las instituciones europeas, o si se tiene que luchar por adquirir la plaza en estos procesos de consolidación extraordinaria, que se han inventado de libre concurrencia, donde no hay seguridad del resultado. Bueno, lo vuelvo a decir, no podemos, un abogado que la suya absoluta es la muerte, pero lo que sí que le podemos decir es que
el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea últimamente está siendo la fijeza, y nosotros haremos todo lo posible para que sea sancionado el Reino de España y se luche por la fijeza. Es decir, no, esto ahora explicará Rodanti el caso de Grecia, como el de Italia. En Italia, yo no tengo ningún abogado italiano en el despacho, pero en el caso de Italia también va más avanzado que el de España. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque habiendo miles de quejas en la Comisión Europea, pues nadie, lo siento decirlo así, pero nadie ha sido capaz de coger el toro por los cuernos, denunciar la mora, ir al TJUE y luego ir al Parlamento con éxito. Yo no voy a, es que además lo desconozco lo que puedan haber hecho otros grupos, otras personas. Lo único que sé, que me consta a mí, es que la queja y la investigación que ha iniciado, que ha ordenado el Parlamento que investigue en la Comisión, es a raíz de la queja presentada por EPA y de que las actuaciones que se van a seguir haciendo hasta el final, porque este es un tema que, como ha dicho la presidenta, ya no estamos en España, estamos en instituciones europeas y estamos en un problema estructural muy importante en la Unión Europea, y la batalla pues se lucha ahora en esos fueros, no se lucha en España. Ese es un motivo suficiente por el cual yo también en su día les dije y les aconsejé que tenían que ser un lobby europeo, que tenían que construirse como asociación, porque es muy diferente luchar esto ante tribunales españoles que no te dan la razón, que se convierta ya en un tema preocupante de política y de estructura, ¿no? Estamos en unos niveles ya de presión política a nivel europeo que realmente se siente. ¿En qué se siente? Pues se siente en recibir una carta yo mismo por la Comisión diciendo que si soy muy pesado, que se me haga rechazar el diálogo, pero no me importa porque ya me conocen y siempre ha pasado lo mismo, siempre se les ha ganado pues yendo, dándoles a través del Parlamento. Y esto es una realidad que a ellos les molesta. Y yo creo que lo que les tenía que preocupar es ser mejores juristas y no estar más de 10 años sin hacer nada. Y esto es un auténtico escándalo. Tienen un año para resolver. Estamos en el año 22, que son exactamente casi 10 años, y no han hecho nada. Esto es un auténtico escándalo y hay que ir a por todas. Y la prueba de que es así es que cuando lo hemos hecho bien ante el Parlamento Europeo, pues a la Comisión les ha dado una investigación profunda y que actúen. Cosa que no les ha sentado nada bien a la Comisión Europea, pero es que yo solo puedo decir que desde hace muchos años que ejerzo en Bruselas, es que es la única manera como funciona, ¿no? A través del Parlamento y del Defensor del Pueblo, pues a la Comisión Europea y a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues ponerles en su sitio. Hay más preguntas que yo las respondo por orales. Sí, los recursos de casación en el Tribunal de Supremo de demanda fija con cuestiones perjudiciales al TJUE planteados recientemente, ¿van a tener respuesta de esa instancia antes de desestimar la fija definitivamente? Bueno, yo no sé si ustedes han visto que en la prensa ha habido un escándalo de cuestiones perjudiciales que han aparecido en un cajón, que nos han presentado. Yo hablo de lo que dice la prensa, pero lo que sí que es cierto es que, lo vuelvo a repetir, la acción que está iniciando EPA no es perjudicial de cada persona, es de todo el colectivo de EPA, y es un procedimiento de sancionador, es un expediente disciplinario,
contra todo el Reino de España. Entonces, la última sentencia que ha habido, que es la de 22 de diciembre, que la dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pregunta al juez si el trabajador indefinido no fijo debe ser considerado como un trabajador con contrato de duración determinada. Con esta cuestión prejudicial se ha solucionado una vez por todas si el trabajador indefinido no fijo está incluido en el ámbito de aplicación del acuerdo marco, en particular de su cláusula quinta. Es muy importante porque según la sentencia 649 de 2021 del Tribunal Supremo, que fue dictada antes del cambio legislativo reciente de la Ley 2021, una duración superior a 3 años debe considerarse injustificadamente larga, lo que comportará que el trabajador interino pase a considerar a ostentar la condición de indefinido no fijo. Así que con dicha cuestión prejudicial se va a juzgar efectivamente si los contratos indefinidos o fijos son también contratos temporales y por eso no pueden ser la solución al problema de los interinos. Si se les tiene que garantizar la fijeza en vez de simplemente transformar los contratos temporales en contratos indefinidos o no fijos. Esa es la razón por la que hemos ampliado la queja, ¿no? Porque nosotros entendemos que esto incluso por una razón de jerarquía, la jerarquía sobre las instituciones españolas y en materia de leyes y de justicia están en las instituciones europeas y al final el problema se acabará solventando en Europa. El Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional deben obediencia a las instituciones europeas y el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional también. Aplicar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y les está enseñando la puerta de salida. Entonces, por eso les digo que yo siempre he dicho que esto es una cuestión de derecho europeo. Más preguntas. Y frente a la demanda de impugnación del cese, es posible que antes de llegar al Supremo otra vez tengamos a tiempo algún apoyo legal o jurídico europeo que nos reponga en nuestro puesto de trabajo. Pues yo les diría que yo creo que la impugnación del cese tiene un recorrido en este país de varias instancias. Primera instancia, segunda instancia. Luego hay motivos para ir al Tribunal Supremo, luego al Tribunal Constitucional. Yo siempre he dicho que por mucho menos precio y por muy poco tiempo las cosas se arreglan mejor y más rápido en Europa. Entonces, eso de los ceses, yo creo que cualquier cese que se impugne y que se litigue por vía judicial, va a llegar antes la solución por las instituciones europeas. Más preguntas. Más preguntas. Dice, ante la sentencia de la unificación de la doctrina de la sala social del Tribunal Supremo, sentencia 270-2022, 38 de enero, que sostiene que cuando una administración subroga a un trabajador de una empresa que tenía carácter fijo, debe ser fijo y no indefinido, continúa la sentencia suprema de desconocer las exigencias derivadas de la Directiva 2001-23 y se pregunta a la gente si esto fundamenta el criterio para utilizar las directivas europeas en unos casos y en otros utilizar la doctrina nacional. En el caso de las sentencias del Tribunal Supremo, lo administrativo, no se ha resuelto alguna conflictividad. ¿Cómo es posible que tanto la Comunidad Europea como el Parlamento Europeo y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea no actúen al respecto?
también se nos pregunta que si tenemos en cuenta las actuaciones del despacho con esta argumentación. Bueno, a ver, esta sentencia fue dictada el mismo día en que nosotros enviamos información adicional y análisis adicional a la Comisión Europea y análisis jurídico de infracción de la directiva por la nueva ley, pero dado que seguimos en contacto con la Comisión para aportar más documentación y ayudarles en su investigación, se la enviaremos junto al resto de documentos que vamos a seguir enviando. La sentencia que ya hemos aportado a la Comisión es la 649/2021 del Tribunal Supremo, que fue dictada antes del cambio legislativo reciente, Real Decreto 14 de 2021 y Ley 20 2021. Aportando dicha sentencia como ejemplo de mala fe del Estado español, explicamos a la Comisión que, en primer lugar, a través de esa sentencia, el mismo Tribunal Supremo cambió, después de casi 20 años, la jurisprudencia existente hasta la fecha y que, en segundo lugar, esta sentencia fue publicada el 28 de junio del 2021 y, curiosamente, paradójicamente, 8 días después, es decir, el 6 de julio de 2021, se publica en el Boletín Oficial Español el Real Decreto 14 de 2021. El contenido de este Real Decreto restringe notablemente los derechos de los interinos derivados de la nueva doctrina del Tribunal Supremo y teniendo también en cuenta su publicación tan rápida, 8 días después de la sentencia del Tribunal Supremo, sin ni siquiera haber tomado el tiempo necesario de analizar las consideraciones del Tribunal Supremo, llega a ser la prueba más obvia de lo que sospechamos, los motivos que le convenía con los que actuó el gobierno español. Y así lo hemos explicado a la Comisión Europea en nuestro último escrito. Evidentemente, la Comisión Europea agradece mucho que se expliquen las cuestiones de derecho interno, porque es imposible que conozca el derecho interno de 27 Estados miembros, pero cuando se le explica lo que está ocurriendo, lo agradece. Es más, necesita saberlo para entender la cuestión, y agradece que se expliquen todo tipo de sentencias, de contradicciones, etcétera. Si bien aquí tenemos una ventaja muy importante, que, como os he dicho, esto no es un problema español, es un problema griego, es un problema italiano, es un problema portugués, es un problema español, es un problema francés, y en todos esos países se está jugando por la fijeza. Y el fenómeno es muy claro, es concatenar contratos temporales en la administración pública, lo cual es un abuso manifiesto. Esa es la ventaja que tenemos, aparte que, evidentemente, estamos aportando cualquier incidencia que está ocurriendo en España, ya sea a nivel legislativo, ya sea a nivel de sentencias de tribunales españoles. Bueno, esto es importante lo que os voy a decir. Nos preguntan que si ante los fallos en contra de los juzgados nacionales que obligan a continuar en otras instancias o quedarse con cosa juzgada, es necesario mantener vivas esas reclamaciones jurídicas ante las acciones que se están llevando en Bruselas. Pues sí, es muy importante mantener vivas esas reclamaciones judiciales. ¿Por qué? A nivel nacional. Porque de esta manera podemos aprovecharnos, por ejemplo, de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en los tribunales superiores están obligados a plantearla. Porque las sentencias son vinculantes tanto para España como para la Comisión Europea. Hay que aclarar que se puede hablar de cosas juzgadas solo durante el tiempo que sigue en vigor la legislación española que se utilizó como base jurídica de cada sentencia a nivel nacional, pero si cambia la legislación porque la Comisión o lo obliga al Estado español a alinearse con la directiva, ya no hay cosa juzgada, dado que en el momento de invocar la cosa juzgada habrá cambiado la legislación. A ver, de una manera muy fácil y muy sencilla, al final lo que va a la realidad que se va a imponerse es la jerárquica, que es las actuaciones de la Comisión Europea, del Tribunal de Justicia Europea, de cómo se tramite esas quejas ante el Parlamento Europeo y ante el Defensor del Pueblo,
Y lo voy a explicar de manera muy simple. Quien se adhiere a un tratado y renuncia a su soberanía en ciertos aspectos, por ejemplo, en la parte judicial, no tiene más salida que acatar lo que viene de la jerarquía superior. Alguien puede decir, bueno, pues entonces que se vayan. Digo, bueno, eso ya hemos visto que cuando los Estados miembros ven que se pueden quedar sin fondos cuando se van de la Unión Europea, al final no se van, se quedan. Es decir, yo siempre he dicho por lo menos hasta el 2056, que es cuando se tienen que devolver los fondos que se han prestado a raíz de la COVID. Tienen ustedes el apoyo de las instituciones europeas, que yo diría que mucho más allá de 2056, porque la historia demuestra que las deudas de las guerras o las deudas de las crisis nunca llegan a ser devueltas en su totalidad. También es importante hablar de que cuándo se pueden pedir indemnizaciones y otras medidas por el fraude de ley y las diferentes administraciones. ¿Y en qué valor? Bueno, pues esto se puede las indemnizaciones se pueden pedir una vez haya quedado resuelta de manera definitivamente la cuestión planteada en Europa, ya sea porque el Gobierno de España acate un dictamen motivado de la Comisión Europea, ya sea porque la Comisión Europea tenga que demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le condene. Entonces sí que se puede ir por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración española a pedir las indemnizaciones que correspondan, que ya les he dicho que desde 1950, solo por el mero hecho de no haber respetado, de haber quebrantado la Unión Europea de haber quebrantado el Reino de España o cualquier otro Estado miembro una norma europea, el ciudadano tiene derecho, el afectado, a ser indemnizado. La cuantía dependerá, bueno, habría que ver cada caso. Aquí sí que hay que ver los años que ha trabajado cada uno, qué tipo de trabajo, qué salario, qué retribución, etcétera. Se pregunta también que si se puede ir al Tribunal de Derechos Humanos, es el Tribunal de Estrasburgo. Yo les diría dos cosas. Una, desde la Constitución del Tratado de Lisboa del 2008, ha asumido los postulados del Tribunal de Derechos Humanos y la estadística te demuestra que de cada reclamación se admite una. La defensa efectiva, como se está demostrando, está en el ámbito europeo. Si alguien quiere plantear su fijeza por vía nacional, perder y luego ir al Tribunal de Estrasburgo, puede hacerlo. Yo no soy partidario, porque la experiencia que tienen ustedes es que, salvo alguna honrosa excepción, todas esas sentencias han fracasado estrepitosamente, mientras la Comisión Europea durante 10 años no hacía nada, lo cual es una auténtica vergüenza. Y ha tenido que constituirse una asociación como EPA para plantear las cosas bien planteadas y que la Comisión reciba pues un rapapolvo, porque es un verdadero rapapolvo, que el Parlamento le obligue a investigar y que además en esto actúa bien la Comisión. No da por cerrada la cosa española porque el Gobierno español le diga ahora que tiene una nueva legislación y que ha solventado el problema de los interinos, en absoluto.
en las diapositivas que les ha pasado, dice que está atento a la reforma legislativa que desde nuestro modo de ver y en mi opinión no solventa para nada, absolutamente para nada, la nueva ley 2021, el abuso en la temporalidad de los empleados públicos. Estas son todas las preguntas más frecuentes. Hay muchas, pero nos pasaríamos horas y horas. Y ese es el motivo por el cual se ha formado un lobby con presencia en Europa, porque es importante. Los lobbies, piensen ustedes que hay comisiones de 25 europarlamentarios donde se proponen incluso leyes. Y yo digo que ahí en realidad lo que se hace es cocinarse el voto, ¿no? Porque esos europarlamentarios representan a sus partidos políticos. Con lo cual, vuelvo a insistir desde el principio, mi visión es totalmente europeísta. Nadie podrá negarme que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o por ejemplo, en el Parlamento Español, el 80% de las disposiciones que se dictan son transposiciones de directivas europeas. Nadie podrá negar la jerarquía de la Unión Europea sobre el Reino de España y sobre sus tribunales, y es ahí donde se tiene que plantear y donde se tiene que luchar por la fijeza y por sus derechos. Bueno, yo no tengo nada más que decir. Rodanti puede explicar lo que está pasando en Grecia, que es un país que está más adelantado que el nuestro. O sea que te doy la palabra, Rodanti. Alguien. Ahora, es que alguien me había puesto en mute, Esther, seguramente sin darse cuenta. Rodanti, ¿nos puedes poner ejemplos de resoluciones del TJUE en casos de Grecia?
Muy bien. Pues tienes la palabra tú, Conchi. ¿No? No se habla. Gobiernos como sindicatos sí reconoce en casos excepcionales, y esto lo es porque además es un abuso demostrado, la concatenación de contratos temporales sí es constitucional, y además hay informes que lo avalan, incluso un propio informe del Gabinete Jurídico de Comisiones Obreras de 2017, el año que firmaron el acuerdo con el PP. Una pregunta que sí me gustaría que si le pudierais contestar, porque tenemos a mucha gente, bueno, a mucha gente, esperemos que no tengamos a demasiada gente. Hay casos de ceses que se produjeron antes de que EPA emprendiera estas acciones, ceses de gente que está con EPA y que desde septiembre que empezamos hasta ahora han cesado, y hay gente que se teme que pueda cesar en los próximos meses hasta que tengamos alguna resolución desde Bruselas. ¿Qué le podemos decir sobre los ceses a estos compañeros? Yo creo que podemos redactar un recurso fijo en el que se recoja los motivos de la ampliación de la queja por la cual consideramos que la ley es ilegal. Eso sería la vía administrativa. La vía administrativa, lógicamente, la administración siempre te dice que no. Y entonces, cuando haya que llegar a los tribunales, pues habrá que decidir. Para mí es un tema de derecho administrativo, no es de derecho laboral. Se puede recurrir como despido improcedente o como una causa administrativa. A mí me gusta más la causa administrativa porque vas al fondo. Quien va a luchar por un despido improcedente, de alguna manera está diciendo que no es fijo, porque los despidos son nulos y la nulidad radical se reserva solo para causas constitucionales, pues por ejemplo, pues la mujer que se queda embarazada y por ese hecho se le despide, o por razones de sexo o de ideología. Y en cambio, en cuanto al fondo administrativo, no se está diciendo, no se está causando la sensación en la vía laboral de que uno va contra sus propios actos porque de alguna manera puede considerar que el despido improcedente es para un contrato indefinido o no fijo. Y aquí estamos luchando por la fijeza. Rodanti, eres tan amable porque no se te veía ni se te escuchaba correctamente. ¿Puedes volver a decir lo que has comentado antes, por favor? Espera, que te doy paso al audio. Un segundo. Ya. Bueno, ahora me escucháis. Hola. Yo ahora no escucho a nadie. Se ha detenido, pero un segundito. Ahora sí, ahora sí. Vale. Espera. Vale. Yo creo que... Vale. Sí, ya me comentan. Estoy mirando... ¿Ahora se me escucha? Sí. Pues si eres tan amable de volver a decir lo que has dicho, es que antes sí, claro, no se te ha visto claro. Y tampoco se te ha escuchado. Bueno, Es muy interesante. Vamos a decirlo muy brevemente. Vamos a decirlo muy brevemente. Lo que pasó es que en Grecia, en 2004, hubo un cambio en la constitución griega. Se añadió un nuevo artículo según el cual se decía expresamente que se prohíbe la conversión de los contratos temporales a contratos fijos en cuanto a los empleados de la administración pública. Entonces, lo que ocurrió después es que se planteó una cuestión prejudicial muy reciente ante el Tribunal Europeo de Justicia, y el Tribunal Europeo de Justicia dijo que como existe la regla y el principio de supremacía del derecho europeo, no se puede aplicar la Constitución griega al respecto,
entonces se queda nula el cambio que se hizo en 2004 y por lo contrario, lo que aplicó el Tribunal Europeo de Justicia era una ley griega de 1920 que ya existía, según el cual se protegían los interinos porque les daba el derecho de reclamar que sus contratos se conviertan en fijos siempre y cuando se puede demostrar que en realidad cubren plazas fijas. Es una sentencia muy importante a nivel europeo porque por primera vez se declara prácticamente nulo un artículo de la propia Constitución y se opta por aplicar una ley anterior de 1920. Entonces, según esta cuestión prejudicial, ya han empezado en Atenas los juzgados a dictar las primeras sentencias. La primera sentencia se publicó hace 2 semanas por el Tribunal de Apelación de Atenas y se reconoció por primera vez la fijeza y la no aplicación del artículo de la Constitución, aceptando lo que dijo al final el Tribunal Europeo de Justicia. No sé si ahora me has oído mejor. Pues la verdad es que eso nos da bastantes ánimos al respecto. No se oye nada ahora. Ahora sí, se ha vuelto a cortar la comunicación Ahora por sí. segundos. Ahora sí. No sé si me has oído. Sí, lo más importante yo creo que sí, que has dicho que se aplicó, o sea, se dejó de usar un artículo de la Constitución, y se usó lo que decía Exacto. el derecho del TJUE, o sea, la primacía del derecho Exacto. comunitario, o al menos eso es lo que he sacado yo en claro, como se ha cortado Sí, así, entonces exactamente. es muy importante porque es un precedente, porque es un Y es algo que ocurrió hace unos meses. Se ha empezado ya a aplicar por los juzgados griegos internos, a nivel interno. Ya se publicó la primera sentencia hace 2 semanas. Bueno, esto va demostrando que poquito a poco vamos avanzando y vamos por buen camino. O sea que... Sí, porque la verdad es que es la primera vez que el Tribunal Europeo de Justicia reconoce la fijeza. Esa es la primera vez. Estáis todos, bueno, creo que os he bajado el volumen, pero si queréis comentar algo al respecto, Nacho, te doy volumen, si quieres, por si queréis comentar algo, Conchi. Bien. Conchi. Sí, porque estaba en mute. Vale. Bueno, nada más que decir. A mí me ha sabido francamente mal. Bueno, tengo que... iba a decir echar un capote, pero no se me dice un capote. Yo sé que a Conchi, a Esther, a todo el comité, hay grupos que les han criticado esa iniciativa, que han luchado de una manera incansable. Ahora la lucha, yo se lo he dicho, a ellas dos, ya no es en España, ya tiene que ser con entrevistas en Bruselas, con eurodiputados, con europarlamentarios, con la Comisión Europea. Y sobre todo me ha sabido muy mal y resulta muy injusto porque yo voy a dejar una pregunta en el aire. A ver, ¿por qué nadie durante 10 años ha sido capaz de llevar las cosas a donde las ha llevado EPA?
Tú puedes criticar cuando se ha enganzado algo, pero no critiques al que empieza a buscar la solución y tiene éxito por un trabajo abnegado. Y no quiero decir nada más. No sé si se me escucha ahora por el Creo que retardo. Conchi querías decir algo. Es decir, ¿Se me escucha? Tenemos que coordinar el retardo. Es que de lo que decía, me preguntas, Nacho, ¿por qué nadie hizo nada hasta ahora? Bueno, pues porque creo que no había capacidad de hacer nada en Bruselas y todo se fió a la voluntad política en España, que no la hay, a poder negociar con unos sindicatos que no son agentes sociales y a recurrir a una justicia que nos encontramos que tampoco nos respalda y que además se resisten en acatar las directivas europeas. Lo que decía Rodanti de que en Grecia tuvieron que recurrir a una ley o a la Constitución de 1920, era una de las cuestiones que a nosotros nos discutían juristas de grupos políticos, diciendo que la Constitución griega sí reconocía este derecho, cosa que no es cierto. Nos han discutido que las directivas europeas no están por encima de las constituciones de los países, cosa que es falso. Entonces, ese es el mensaje que se ha estado vendiendo constantemente en este país y eso es lo que nos dejaba pues fuera de toda posibilidad hasta que hemos emprendido esta lucha fuera y creo que abre una trayectoria nueva para no solamente para AEPA, sino para otros colectivos de no, por desgracia, no poder recurrir a las instancias españolas. Así que de mi parte te damos muchísimas gracias, Juan Ignacio Navas, porque hubieras escuchado nuestra petición, que nos hayas puesto donde estamos ahora y seguimos con toda la fuerza y con todo el ánimo, pero desde Bruselas. Gracias. Gracias, Rodanti.